Así. Bienvenidos a Brit Coaching. Mi nombre es Ivette Quintana, especialista en materia aduanera y logística. El día de hoy vamos a hablar acerca de los impuestos, de este tema tan importante. Les voy a dar algunos fundamentos jurídicos porque a veces no sabemos ni dónde viene esta parte, de dónde los obtengo y sobre todo unas formulitas que les van a ayudar muchísimo y lo que quiero es motivarlos, la verdad, bastante para que pues se inscriban en nuestros cursos. Vamos a tener un taller especial del cálculo de los impuestos, porque no es lo mismo calcular un impuesto para una importación que una exportación, y cada uno de los regímenes tiene su propio tema, entonces esto es muy importante. Voy a girar la camarita, chicos, para que todos los que nos están viendo en TikTok también puedan tener acceso a esta información. No se les olvide no dejar de dar tap a la pantallita, compartir esta información y bueno, pues vamos a empezar con este tema. Bienvenidos a todos, también los que están en Facebook, gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar esta parte. Fíjense que también es muy importante y sobre todo todos los que nos dedicamos a este tema, tener claro cuáles son los impuestos al comercio exterior, porque de pronto preguntas y nos dicen el IVA, nos dicen el DTA, el prevalidador, pero no es así. Es decir, en materia de comercio exterior, de acuerdo al artículo 2, fracción quinta de la ley aduanera, los únicos impuestos al comercio exterior son dos, no hay más. O sea, es el impuesto general de importación y el impuesto general de exportación, ¿de acuerdo? No hay más. Esto es muy importante, de acuerdo al artículo 2, fracción quinta de la ley aduanera. Entonces, cuando a ti te pregunten cuáles son los impuestos al comercio exterior, son dos, el IGI y el IGE. Ahora, el IVA, el prevalidador, el DTA, etcétera, el ISAN, el IEPS, sí son impuestos, pero no al comercio exterior, son impuestos internos o son derechos y contribuciones, pero no son impuestos al comercio exterior. En el curso que vamos a tener el taller, pues nos vamos a meter al antecedente constitucional y los tratados y todo el tema, pero ahorita quiero darte un contexto general, pues solamente para que tú sepas esta parte. Ahora, la ley de los impuestos generales de importación-exportación es la ley que va a hablar de este tema. Es decir, para que tú puedas calcular cuánto arancel, que es un arancel ad valorem, es decir, porcentual, va a pagar tu mercancía si se importa o se exporta, vas a tener que consultar la LIGIE, ¿ok? La ley de los impuestos generales de importación-exportación, que es este instrumento jurídico que es válido en nuestro país y con el cual te va a permitir identificar los impuestos a la importación-exportación de qué, de mercancías, ¿ok? Ojo, no voy a entrar tampoco en este dilema, en este tema, porque no vale la pena, la verdad. Ya quienes somos expertos y estamos identificados o estamos en esta materia, entendemos claramente que los servicios no se pueden importar, exportar. Tienen un contexto ahí de nombre, que ahí también hay mucha información que yo he subido acerca de esto, pero para poder importar, exportar formalmente en México, es decir, operativamente, tienes que clasificar tu mercancía, es decir, buscar tu mercancía, tu código, que ese también es otro taller y curso que vamos a tener en la LIGI, ¿ok? Y lo único que existen son mercancías. Tú no puedes importar o exportar o no puedes clasificar un servicio de capacitación, un servicio de algún tema técnico, plataformas digitales, nada de eso, ¿ok? Eso se contrata. Entonces, estamos hablando sobre mercancías tangibles y transportables. Entonces, los impuestos que vas a pagar para que esa mercancía se introduzca o se extraiga del país, ¿ok? Necesariamente tienes que clasificarlo. Y vamos a ver también un artículo donde te dice, necesitas clasificar la mercancía y dónde vas a obtener ese arancel, pues en la LIGI, Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación. ¿De acuerdo? Ahora, la LIGIE, la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, es la ley más pequeña que tenemos en México. Solo tiene dos artículos, ¿ok? Que es el artículo primero que habla de la tarifa. Cuando a ti te digan, oye, ¿pero qué es la tarifa? Bueno, pues es el instrumento, la información, ¿sí? ¿Dónde viene? Esto lo vimos en un temita anterior, puedes irte a YouTube a buscarlo, el tema precisamente de la tarifa, de la LIGIE, un tema muy general. ¿Dónde viene el código, el NICO, la descripción? Viene cuánto pago a la importación, a la exportación y la unidad de la medida tarifaria. ¿Ok?
ahí viene. Y el segundo artículo, que es para los que ya son expertos, que son peritos en clasificación arancelaria, que también vamos a tener este curso, este taller, es las reglas generales y complementarias, ¿ok? El artículo segundo. Es decir, si tú quieres ser un expertazo, y que ahorita están solicitando mucho, me han mandado mucha solicitud para contratar a peritos, a personas expertas en este tema, bueno, pues tienes que saber manejar estas dos reglas. Esa es la estructura, acuérdense que esto también es un tema, capítulo, partida, subpartida, la fracción y el NICO, ¿no? Esto es muy importante porque esto es lo que te va a dar ese IGI e IGE. Acuérdense, estamos estudiando el día de hoy que es el impuesto general de importación, el impuesto general de exportación, ¿de dónde lo obtengo? De la LIGIE. Entonces, tengo que saber clasificar y que no me van a dejar mentir todos mis estudiantes, todos mis estudiosos habaneros, para que tú y los que ya me han, bueno, hemos trabajado o estamos viendo casos prácticos, pues realmente lo primero que necesitas, más allá de saber si se va a vender, si no se va a vender, si tiene un tema de marketing, de la marca, etcétera, tienes que clasificar. Si tú no clasificas la mercancía, si tú no sabes cuánto va a pagar de impuesto, qué regulaciones va a tener, difícilmente vas a poder hacer una investigación de mercado o un estudio de mercado internacional. Entonces, es súper necesario saber. Ahora, ¿qué artículos tienes que saber para este tema? ¿Qué es muy importante que tú sepas para este tema? Obviamente, el artículo 51, que es, se causarán los siguientes impuestos al comercio exterior. Si te dicen, oye, ¿cuáles son los impuestos al comercio exterior? ¿Cuál es el fundamento? Aquí está. El artículo 51 de la ley aduanera nos habla que se van a causar el impuesto, como impuestos al comercio exterior, el IGI y el IGE. Es decir, no hay IVA, no es el DTA, eso es otra cosa. Son impuestos que te repito, internos o derechos o contribuciones. Sí las tienes que pagar cuando vas a importar, exportar, pero no son impuestos al comercio exterior. Entonces es bien importante porque esto también incluso en exámenes profesionales, etcétera, siempre preguntan, yo esta es una pregunta que si hago de pronto, ¿cuáles son los impuestos al comercio exterior? Solo existen dos, de acuerdo al artículo 51 de la ley aduanera, y lo vimos también en el 2, fracción quinta de la misma disposición. Ahora, el artículo 52 de la ley aduanera te dice quiénes están obligados. Están obligados al pago de los impuestos al comercio exterior y al cumplimiento de RANAs, de regulaciones y restricciones al comercio exterior. ¿Quiénes? Las personas que introduzcan o extraigan del territorio. Entonces, esto es básico, esto es tu fundamento jurídico para saber que tienes, si vas a importar o exportar, tienes que pagar impuestos. ¿Qué impuestos elige, entre otros, al comercio exterior, de acuerdo al 51 y 52? Entonces, aquí está la obligación de pagar estos impuestos al comercio exterior y de cumplir las regulaciones que no puedo saber qué impuesto voy a pagar y no puedo saber qué regulaciones voy a cumplir si no sé clasificar. Entonces, chicos, inscríbanse próximamente a estos talleres de clasificación. Es un tema que todo licenciado en negocios, todo estudioso, aduanero, tiene que saber. Y si eres abogado y eres contador y te gusta esta materia, también, porque esto es un nicho de oportunidad para todas esas carreras. Ahora, ¿quiénes son? Quienes introduzcan y extraigan, que en este caso pueden ser personas físicas o morales, ¿ok? Luego, otro artículo, chicos, bien importante, y estoy en estos artículos, no se me vayan a dormir, sigan dándonos sus likes, compartan el videito, porque esto es lo que a veces no les gusta. Es decir, dices, yo no estudié derecho, por eso no soy abogado. No, para nosotros los estudiosos aduaneros en todo este tema, sí tienes que saber también esta parte, es necesaria. No es un tema si eres o no abogado. O sea, estos artículos son fundamentales para entender, para defenderte, para estar bien actualizado en este tema. ¿Qué dice el artículo 63A? Dice, quienes introduzcan mercancía al territorio nacional bajo un programa de diferimiento de devolución están obligados al pago de los impuestos que correspondan de acuerdo también a lo dispuesto a los tratados. ¿Aquí de qué estoy hablando? Programas de fomento. También esto ya platicamos ahí en YouTube. Puedes ver el tema, los programas de fomento. Recuerden, son probaditas para que nos sigan, para que estén siempre estudiando, siempre preparándose.
con Brit Coaching. Entonces, también nos están diciendo que independientemente de los programas que existan, tienes que ver si pagas o no impuestos. Ahora, si son programas de diferimiento, de evolución y eso, pues tienen ahí sus bemoles, pero hay que calcular el impuesto. En el caso del programa PROSEC, tienes que calcular tu impuesto normal y después ver tu impuesto que tiene el decreto, ¿no? El artículo 234 del decreto PROSEC, y entonces hacer esta resta. Pero tienes que saber también qué impuestos se pagan, ¿ok? El tema de los tratados, a los tratados en México, que ahí a ver si alguien sabe, a ver ahí nuestros invitados, nuestros chicos, nuestros estudios habaneros de TikTok, de aquí, ¿cuántos tratados tenemos firmados con México? Tratados internacionales hay muchísimos, cada país tiene, pero ¿cuántos son los TLCs que México tiene firmados? ¿Cuántos son? A ver, ahí por favor para que me digan. Entonces es muy importante también, ¿ok? Ahora, vamos entrando en materia, chicos. El artículo 64 es imperdible, ese te lo tienes también que saber, así como otros artículos que en su momento les comento que son necesarios, que tienes que saberlo, pues el 64 nos habla de la base gravable. Contadores, aquí es muy importante mis contas y que se van a especializar en esta materia, se especializan en comercio exterior, que nos hacen falta muchos contadores, muchos abogados con este tema, así que ahí hay nicho de oportunidad, chicos. El artículo 64 nos dice la base gravable. La base gravable es la cantidad con la que tú vas a determinar los impuestos, los porcentajes, ¿ok? Y entonces dice, la base gravable del impuesto general de importación es el valor en aduanas de la mercancía. Y aquí empezamos con temas muy técnicos. Entonces, aquel estudioso que no sabe lo que es un valor en aduanas, ponte a estudiar, hay que empezar, hay que checarlo, ¿ok? Porque el día de mañana que tú quieras entrar a un despacho, que quieras entrar a una consultoría, que quieras entrar a la autoridad, con la autoridad, trabajar como servidor público, que quieras entrar a una agencia banal, esto es un básico. Tú tienes que definir qué es el valor en aduanas. El valor en aduanas es el valor de transacción, el valor de la mercancía, pero está compuesto. Es decir, es el valor de tu factura más los incrementables por el tipo de cambio. Fíjate, esta situación lo vamos a ver más adelante. En el caso del impuesto, el impuesto general de importación, para las importaciones, para las exportaciones no hay valor en aduanas, se llama valor comercial, ¿ok? Entonces son términos, son cuestiones que debes de tener pues muy claras, ¿de acuerdo? Entonces, porque esto es práctica, no es doctrina, chicos, lo que vemos aquí es práctica, ¿ok? Entonces, después viene el artículo 79. Ya vimos entonces que para importar yo necesito, ¿qué? Un valor en aduanas. Ahorita vamos a ver qué es eso. Y para exportar, ¿qué necesito? El artículo 79 me dice, la base gravable del impuesto general de importación, ¿cuál es? El valor comercial de las mercancías, el lugar de venta. Ese deberá, comprobante fiscal digital. ¿Quién me dice? A ver, ahí también, ya tenemos ahí ¿qué preguntamos, Milú? Preguntamos ahí cuántos tratados. No veo, ¿eh? No veo respuestas, chicos. Ahí, por favor, los que están conectados, no se les olvide darnos su like. Acá por acá en el Zoom, en Face, si hay respuesta. ¿Cuántos tratados? Y en el caso, ok, aquí ya tengo respuestita, ¿eh? Liz nos dice 14 tratados. Es correcto, Liz, es correcto. Son 14 tratados, 12 vigentes, 12 que falta, bueno, no se ratificaron, pero no obstante, por la Convención de Viena podemos utilizarlo, que es el Tratado de Israel y el Tratado, el Triángulo del Norte. Pero son 14, que también en su momento vamos a ver este tema. Y el comprobante fiscal digital, pues es el CFDI, el comprobante fiscal digital por internet, en el caso de las exportaciones. Y esto también son temas, chicos, que ustedes lúzcanse que sí se actualizan, que saben del tema. Para una importación no es un CFDI, se llama factura, comprobante de valor. Para una exportación es un CFDI, ¿ok? Entonces es muy importante cuando tú ya estás en la práctica, porque ahí se ve, bien dicen, ¿no? Que cuando hay un refrán, ¿no? Que el dragón, perdón la expresión, ¿eh? Que el comelón se ve si le sabe bien cuando haga la forma de agarrar el taco, una cosa así. Bueno, pues en nuestro tema así debe ser, chicos.
Tienes que tener estos conceptos, estos tecnicismos bien marcados, bien importantes, para que digan, este estudioso habanero, por supuesto que sabe, ¿sale? Porque ve sus cursos, se actualiza en Bleed Coach, ¿de acuerdo? Entonces, en la IMPO tenemos valor en aduanas, en la Expo tenemos valor comercial, en la IMPO se llama factura o acuse de valor o valor o documento de valor, y en la exportación se llama CFD, ¿de acuerdo? Bueno, ahora vamos a continuar. El artículo 81, fíjense, este artículo es bien importante, porque también hay que ver quiénes están obligados o qué debemos hacer. Dice, el artículo 81 de la ley aduanera dice, los importadores y exportadores, las agencias aduanales, los agentes aduanales, cuando actúen, determinarán las contribuciones como cuotas, manifestarán bajo protesta de decida en el pedimento, ¿ok? Son datos muy importantes. Su descripción, estado y origen, o sea, ahí estamos hablando ficha técnica del producto, su valor, ¿ok? Cuánto vale la mercancía, su clasificación arancelaria incluyendo el NICO y el monto de las contribuciones. O sea, eso es información que presentamos obviamente en el pedimento, ¿ok? Es una obligación, es muy importante tener esa parte. El artículo 83 nos dice, las contribuciones se pagarán por los importadores y exportadores al presentar que el pedimento para su trámite en las oficinas autorizadas, antes de que se active ¿qué? El mecanismo de selección automatizado. O sea, las contribuciones, si tú no sabías en qué momento se tienen que pagar, acuérdense que hay 3 etapas. En la etapa del predespacho, que es cuando toda la preparación, ahí es donde se tienen que hacer todas estas cuestiones, se tienen que hacer los análisis, los estudios de mercado, el tema del proveedor, el tema del freight forwarder, el agente de carga, el agente aduanal, los dictámenes y el pago de las contribuciones. Es decir, cuando el agente aduanal elabora en el prevalidador el pedimento y lo envía al SEA, al sistema electrónico aduanero, ya tiene que estar pagado. Cuando le damos el DODA, ese documento de operación de despacho aduanero al transportista, para que presente, ¿sale? La mercancía en el puerto, la presente en el aeropuerto, se presente en cualquiera de las 50 aduanas, obviamente ya tiene que estar pagado. No es después, ya tiene que estar pagado. ¿Y esto qué implica? Pues que ya hubo un cálculo de contribuciones, ¿ok? Ahora, 2 artículos más bien importantes. Para cada uno de los regímenes tiene sus propios bemoles. En este caso vamos a hablar solamente de la importación-exportación. Ya si te interesa cómo hacer cálculo de impuestos con la aplicación de tratados, con temas, por ejemplo, muchos de algunas, no muchas fracciones traen aranceles combinados, porcentajes, más aparte, sobre todo el tema de las azúcares, etcétera. Todo esto vamos a tener nuestro taller, nuestro curso, para que entres y estés, mira, al día. Pero el artículo 95 nos dice, muy importante, si tú vas a importar mercancía de manera definitiva, ¿qué quiere decir esto? Un régimen definitivo de importación, una IMD, ¿ok? Clave de régimen, IMD, para poderla comercializar o para uso propio, ¿ok? Tienes que sujetarte al pago de los impuestos al comercio exterior. O sea, tienes que pagar estos impuestos. Y vamos a ver qué es, pues tienes que pagar el IGI. Más aparte, en su caso, cuotas compensatorias y cumplir con qué? Con RANS. Esto es muy importante. Tú tienes que checar cuando vas a comprar un producto, aun cuando sea e-commerce o cuando sea una importación formal, el valor, si tiene regulaciones, si necesita de un agente aduanal, si lo puedes hacer solamente por un esquema simplificado y tienes que pagar los impuestos al comercio exterior, es decir, el IGI. ¿Dónde te maneja la disposición jurídica? Artículo 95. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, estos son conceptos que yo ahí tómale capturita, de todas maneras te digo, esto es un básico, esto es un básico. Gracias a todos los que nos siguen, no se les olvide dar su tap, tap, tap a la pantallita. Esto es un básico. Tenemos, por ejemplo, el valor
comercial. Fíjense bien, para que yo pueda calcular mis impuestos, ahí Milú, si hay alguna pregunta, algo en Face nada más si quieres, porque esta creo que no puede hablar mucho Milú, en el chat me avisa, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Qué necesito? ¿Qué información necesito para poder hacer un cálculo de contribuciones al comercio exterior? Necesito, y esas clavecitas que ves ahí, ay, ahí es INC, es como que quedó la I de color clarito, pero es INC. Necesito estos conceptos. El BC, que es mi valor comercial, es decir, el valor de mi producto, el valor directo, que también lo podemos llamar transacción, el valor del producto, es decir, el valor que viene consignado en la factura o en el CFDI. Ese es el valor comercial. Ahora, este valor comercial, muchas de las veces, ¿cómo está? Pues en dólares. De hecho, está en dólares. ¿Ok? Ahora, el PU es el precio unitario. Tienes que tener también el precio del producto de manera individual. ¿Cuánto vale el kilo? ¿Cuánto vale la pieza? ¿Cuánto vale el par? Etc. ¿Ok? El siguiente concepto que debes de tener para este cálculo de impuestos es la UMT, la unidad de la medida tarifaria, es decir, ¿cómo voy a determinar la cantidad de esas mercancías? Aparte de saber cuántas son 1,000, 2,000, 3,000, 3, 4, 5, 10, las que sean, tiene que ser, y lo recomendable es que sea la UMT, es decir, la unidad de la medida comercial. Ustedes saben, por ejemplo, en Estados Unidos no son kilos, son libras, y acá en México son kilos. Entonces, para evitar este tema, lo que hacemos o lo que se recomienda es unificar la medida en la que vas a determinar el producto, las mercancías. ¿Y cómo puedes ayudarte? Pues clasifica tu mercancía y ahí te va a decir si es en kilos, si es en litros, si es en metros cuadrados, metros cúbicos, en piezas, por unidad, etc. ¿Ok? Eso es muy importante, saber la cantidad. Ahora, TC es el tipo de cambio, ¿sí? Como tus valores, sobre todo en la importación, están en dólares, tú tienes, acuérdate que para nosotros en México calcular impuestos no lo puedes hacer si no está en pesos mexicanos. Entonces tienes que irte al tipo del cambio del diario oficial de la Federación y no es el tipo de cambio. Si tú abres el DOF, esto lo vamos a ver en el taller, en el curso, si tú abres el DOF, en la parte de abajo vienen valores. Esos no son los valores que vas a tomar, porque esos ni los del Banco de México, porque esos son valores financieros. Tú tienes que entrar y de acuerdo al artículo 20 del Código Fiscal de la Federación, entrar al DOF un día antes de tu pago, es decir, si hoy 10 de enero vamos a pagar nuestros impuestos, tiene que ser de un día antes hábil. Me tengo que meter al diario, tengo que ponerle 9, ayer fue 9 de enero, me voy a Banco de México y ahí aparece los tipos de cambio para este tipo de obligaciones para el pago de contribuciones. Entonces, eso es muy importante porque imagínate que tú tomes un valor incorrecto y a la hora de hacer tu cálculo, si pagas más impuestos no te van a decir nada, pero si pagas menos impuestos, esa es una causal de PAMA, de procedimiento administrativo en materia aduanera. Y además te embargan la mercancía y además, dependiendo de la cantidad, puede incluso ser un tema de un delito fiscal, contrabando. Entonces, ve qué delicado, qué importante es que tú sepas cómo determinar o cómo saber cuál es el tipo de cambio que necesito para poder determinar mis impuestos. ¿Qué otro factor necesito? Y sobre todo para el tema de las importaciones, mis incrementables, es decir, estos valores extra que necesito. ¿Cuáles son estos valores extra? Pues los fletes, es decir, tú ya compraste la mercancía, pero ¿cómo la vas a traer de China a México? Si el valor, por ejemplo, y aquí entra también mucho el tema, chicos, de los Incoterms, también un tema que vamos a tener taller y cursito bien interesante. Los Incoterms, estos términos de comercio internacional, si el valor es un DDP, o sea, ya incluye todo, bueno, pues nada más vas a tener tu valor comercial.
ya no vas a tener que ponerle incrementables porque el vendedor está incluyendo en el valor que te está dando todo, los impuestos, los fletes, los seguros, los gastos, todo. Pero si no es así, que ese es el punto del caso que hoy analizamos, que obviamente pues no engañaron a la chica, aparte que es un artículo de lujo, de marca, que también acuérdense, eso hay que tener mucho cuidado con las marcas, con los costos, con el tema de las regulaciones y restricciones, y bueno, pues no le incluye, era solamente era un tema pop, es decir, se lo iban a mandar y punto, nada más, se lo pusieron casi casi en el avión y hasta ahí, perdón, un free carrier, lo mandaron, lo subieron al avión y hasta ahí quedó, ya no hubo más. Y todo cuando llega a la aduana del aeropuerto, a la aduana del AIFA, pues obviamente ahí qué pasó que le están requiriendo todos los costos y además el cumplimiento de regulaciones. Y bueno, pues ahí es donde ya el valor tan padre que pudo haber obtenido en la página, pues ya no costeó, ¿de acuerdo? Entonces es importante tener los incrementables, ahí chequense el artículo 65 y 66 de la ley aduanera. ¿Qué otro dato necesito? Pues, ¿qué vas a pagar? Si es una importación, el porcentaje que obtuviste de tu clasificación de la LIGIE, y si es una importación, una exportación, pues acuérdate que están exentos. El 99.99 de nuestras mercancías a la exportación no pagamos impuestos. Y otro valor muy importante, y esto solamente acuérdate, si es importación tienes que determinar tu valor en aduanas. Y aquí te doy la pequeña formulita. Ahí normalmente mis estudios aduaneros cuando toman el curso, el taller, hacemos un cuadro, hay que hacer unas fórmulas para saber cómo vas a ir sacando, ahorita lo vamos a ver, estos montos. Y tenemos en el valor en aduanas, pues hay que sumar lo siguiente, es el valor comercial, es decir, tu valor en dólares de tu mercancía, si tienes incrementables y hay que multiplicarlo por el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque tu base gravable, de acuerdo al 64 de la ley aduanera, estamos hablando de importaciones, lo acabamos de ver, tenemos que checar esta parte y que sean pesos mexicanos. Cuando nosotros importamos, la factura que nos va a mandar el proveedor siempre está en dólares. Hay que convertirla. Tú no puedes pagar impuestos en México en dólares. Hay que transformarlo, hay que convertirlo. Por eso esta fórmula del tipo de cambio. ¿De acuerdo? Ahora, para el caso de la importación, ¿ok? Que es una importación definitiva, una IMD. Gracias a todos los que nos están dando corazoncitos. Ahí compartan, chicos, compartan y síganos. Bien, gracias también a nuestros queridos estudiosos en Zoom y en Facebook. Bien, para el tema, ¿qué necesito o qué voy a considerar para el tema del cálculo de impuestos en el caso de la importación definitiva? ¿Ok? Esto es muy importante. Para importar mercancías que vas a comercializar o que vas a tener de uso personal arriba de $2,500, porque antes es la tasa global, 19%, vas a necesitar tu valor en aduanas, la base gravable. ¿Cómo lo calculo? Aquí está. Valor comercial más incrementables por tipo de cambio. ¿Ok? Vas a tener tu base gravable. Para sacar el IGI, obviamente, ya que tienes esa base gravable, ¿no? Ya que tienes la cantidad en pesos mexicanos, vas a multiplicarlo por el porcentaje de la LIGI. Es decir, si te dice, vas a traer mezcal y para importar mezcal es un 20%. Ah, bueno, pues tu base gravable, que fue tus $1,000 por más $200 de incrementables, lo multiplicas y te voy a decir una cantidad, te da 150,000 pesos. Esos 150,000 pesos ya en pesos mexicanos lo vas a multiplicar por 0,20, porque ese es tu porcentaje para poder importar. Y vas a tener ya cuánto pagarías de impuesto general de importación. Tu base gravable son 150,000 pesos, ¿ok? Y ya con tu impuesto son 300 pesos, ¿no? De IGI. ¿Cómo obtengo el derecho de trámite aduanero? ¿Qué es el derecho de trámite aduanero? Como ya lo hemos visto y de acuerdo al artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, es un derecho. Es para que tú puedas tener acceso
a las aduanas. Y aquí es muy importante que cheques el artículo 49 de la Ley Federal de Derechos. Y ahorita vamos a pedirles que también se vayan a nuestro contenido en Instagram y hace un par de días publicamos cada año, acuérdense, cada año se modifican estas cantidades, ¿ok? Ahorita el punto 8, el 0.008 al millar o el 8 al millar para las importaciones no cambió, pero hay que checar porque a veces cambian estos montos y se publican los primeros días del año, de cada año en el Diario Oficial de la Federación. ¿De acuerdo? Esto también tienes que estar actualizado. Me tocó y lo he platicado penosamente en un caso real, donde el contador, la contadora, hizo un cálculo y estaba considerando incluso un prevalidador de un año antes, no estaba, tenía mal las fórmulas, y esto es muy delicado, porque si tú te equivocas en el cálculo, pues obviamente imagínate, esto puede tener una consecuencia en el despacho aduanero. Entonces, para determinar este derecho de trámite aduanero, vuelvo a tomar mi base gravable, esos 150,000 que tengo, y lo voy a multiplicar por 0.008, así literal, 0.008. Eso es lo que voy a pagar por derecho de trámite aduanero, porque mis mercancías utilicen cualquiera de las 50 aduanas. Ahora, esto, ojo, si tú exportas, cambia el monto. Si tú importas temporalmente, cambia el monto. O sea, cada régimen tiene su propia cuota fija o su porcentaje. Para las IMEX también tienen su porcentaje. Entonces, tienes que saberlo. Esto lo vamos a ver claramente en el curso. Y les repito, si quieren saber si están ustedes ya en la práctica y quieren saber las tarifas, están ya publicadas en nuestra página en Instagram. Ahí está la publicación de de los nuevos montos para este 2024. ¿De acuerdo? Ahora, ojo, en el caso de las importaciones definitivas, pago IVA, sí pago IVA, pero no es un impuesto al comercio exterior, es interno. De acuerdo a la ley del impuesto del valor agregado, todas las enajenaciones, las importaciones van a pagar el punto 16, o sea, es decir, el 16%. ¿Cómo lo vas a calcular? Ahí te estoy dando las fórmulas. Vas a tener nuevamente tu valor en aduanas, es decir, tus 150,000 pesos, más tu IGI, te salieron 300 pesos, más tu derecho de trámite aduanero, te salieron 24,000 pesos. Todas esas cantidades que te salieron, las vas a sumar, ¿ok? Las vas a sumar. Denme un segundito, ahí está. Las vas a sumar, ¿ok? Y ese resultado que te da lo vas a multiplicar por punto 16 y eso es lo que te va a salir de IVA, es lo que vas a pagar de IVA. Ahora, en este caso, contadores, chéquense su ley del IVA y en general, estudiosos aduaneros, abogados, chéquense su ley del IVA. A partir del artículo 27, 28 principalmente, nos habla de la acreditación del IVA. Esto es bien importante, ¿eh? Nosotros pagamos en las importaciones IVA, pero este IVA es acreditable con tus demás IVAs y al final del día te lo regresan. Esto es un tema muy interesante, porque pareciera, oye, aparte de la importación voy a pagar el IVA, ¿qué onda? O sea, no, pero tú lo vas a poder acreditar con lo que tienes. Esto lo vamos a comentar más adelante. O sea, cuando tú tienes un tema de IVA, no, el IVA no es tuyo. Tú cobras un servicio, cobras un tema, el IVA no es tuyo. Tú lo cobras, te lo da el cliente, pero tú no es tuyo. O sea, tú cobras tus 100 pesos y los 16 pesos del IVA, eso no es tuyo. Tú lo tienes que enterar a quién, al SAT. Pero en este caso, esos 16 pesitos que tienes, tú los puedes acreditar cuando importas. Con ese IVA que estás pagando, tú entonces lo acreditas y te quedas ahora sí con esos 16 pesitos. Es un ejemplo, ¿ok? Muy rápido. ¿De acuerdo? El tema es generarles esta inquietud, este tema, para que puedan posteriormente acompañarnos en nuestros talleres y se vuelvan expertos en estos temas. Entonces, aguas ahí, contadores, sí me ha tocado ver contadores que tienen operaciones y no están haciendo el acreditamiento, una cosa muy delicada. ¿De acuerdo? Déjenme ver aquí en el chat. Ok. Ya nos compartió ahí mi queridísima Lu el Instagram para que lo puedan ahí checar. ¿De acuerdo? Gracias, gracias chicos. Ahí
Denos muchos corazoncitos. Ahora, otro tema, ¿esto para qué es? Repito, para importar, ¿eh? Si tú quieres importar, tienes que hacer esto. Prevalidación. El prevalidador, de acuerdo al artículo 16 de la ley aduanera, tenemos que es un sistema que le otorga la autoridad a los agentes aduanales. Ahí es donde elaboran el pedimento, ¿ok? ¿Quién hace el pedimento? ¿Quién lo elabora? El agente aduanal. Él es quien lo elabora y lo manda a la autoridad. Y en el despacho es nuestro representante. Chécate el artículo 40, 41 de la ley aduanera, muy interesantes, y el 54 también. Ahora, este prevalidador normalmente cada año subía, pues fíjense que ahorita se quedó, quién sabe si más adelante, y ahorita se chicó, son 310 pesos, el año pasado también, chicos, siéntanse con la confianza de continuar con sus 310 pesos. Esto obviamente es un pago para el SAT, un pago para el tema de los agentes aduanales, incluye el IVA. Entonces, esto lo tenemos, es una cuota fija. Entonces, al final del día, para tú saber qué impuestos vas a pagar, o sea, cuánto voy a pagar por importar esas chanclitas crop. Ah, bueno, pues bueno, imitación, porque acuérdense que las marcas hay que tener licencia y todo. No imitación. Vamos a hablar de temas de productos chinos. Estas chanclitas muy padres o bolsitas, bisutería, etcétera, etcétera. Vamos a importarlas. ¿Qué tengo que calcular? ¿Qué tengo que considerar? Lo que me resultó del IGI, el Impuesto General de Importación, decíamos 300 pesos, más tu DTA, que eran 26,000 pesos, más el IVA, 28,000 pesos, más tus 310 pesos. Eso es lo que vas a pagar de impuestos, ¿ok? Esto es fundamental para todos aquellos que se dedican a hacer investigaciones de mercado, estudios de mercado, programas, y que hablan de yo te diseño tu modelo de negocio. Si es una mercancía que vas a importar, tienes que checar, tienes que tener este cálculo, porque muchas veces hacen el estudio y te dicen, no, yo te pongo tu producto y lo puedes vender o puedes importar y no haces esto, ¿qué pasa? O puede ser un impuesto súper alto, ¿no? Y ya no te conviene el precio, o las regulaciones no las puedes cumplir, o cuando ya sumas esto, el valor del producto, más los impuestos, más el valor que te va a cobrar tu tarifa el agente aduanal, más los fletes, dices, no, bueno, ya esto se me fue al cielo, ya no salió como yo lo esperaba. Porque tú ves el producto y dices, no, hombre, celulares, las carcasas, a $0.50. No, hombre, ya me vi, ya las puse a tantos dólares. Y sí, sí, sí. Sí es negocio, claro, si no, no habrá importaciones. Pero tienes que hacer esto, tienes que calcular. Y muy importante, tus tratados. Cuando hagas tus estudios de mercados, que esto lo vamos a ver más adelantito, este tema, las investigaciones de mercado, que ahí ya es un tema que voy a comprometer públicamente a mi queridísima Lourdes, porque ella hizo un proyecto muy interesante en una de sus materias acerca de esta investigación de mercado. Así que mi queridísima Lu, ya estás más que comprometida para comentarnos ahí esos tips, esos temas, sobre todo qué considerar para hacer estos estudios y que sí es muy importante tu dictamen para poder checar y más allá el tema de los tratados. Si tú quieres recomendarle a tu cliente a dónde llevar su producto, dónde venderlo, pues chécate los tratados. ¿Qué más? Utilízalos, ¿no? O viceversa. Si quieres importar un producto, también utiliza los tratados y los programas de fomento para que puedas darle a tu cliente o tú mismo como emprendedor tener todas las herramientas, todos los beneficios arancelarios. ¿De acuerdo? Esto es bien importante porque en el caso de los tratados, acuérdense, yo hablé de un producto en China, entonces tengo que pagar todo esto. Pero si mi producto viene y es originario de Estados Unidos, yo aplico el TEMEC y entonces, ¿qué creen? Que no voy a pagar este IGI, no voy a pagar DTA porque tenemos un tema en esa parte del tratado. Y además, esto del IVA, por ende, al haber un IGI cero y un DTA incluso cero, pues obviamente el valor, el IVA baja. O sea, se hace una disminución automática y claro que te conviene. Entonces, por eso también es muy importante checar con qué países
y buscar también productos, no siempre China, no siempre Estados Unidos, hay que buscar de los 14 tratados que tenemos con más de 50 y tantos países en los que podemos trabajar. ¿De acuerdo? Para ir finalizando, chicos. Ay, ahí ya no le puse el 735. Bueno, en el caso de las exportaciones, y aquí es donde yo siempre les digo, ¿por qué no exportamos de verdad? Que es un tema que nos falta cultura. Tenemos nosotros como estudios aduaneros apoyar a nuestros productores artesanos, orientarlos, porque es un tema bien, bien importante. Fíjense, para poder exportar no necesitas valor en aduanas, acuérdate, es valor comercial, el valor de tu CFDI. IGE no vas a pagar, está exento. Para este 2024 tenemos 425 pesos de derecho de trámite aduanero, es decir, es directo, es una cuota, no tienes que multiplicarlo por nada, no es un punto 008, son 425. El año pasado eran 409. Ojo, aquí es bien importante porque cómo me importa que digan, a la exportación pago el IVA, no pagas el IVA, ese nada más es para la importación, no se paga IVA a la exportación. Y lo que sí tienes que pagar, ¿qué? Es tu prevalidación que quedó en 310 pesos. Así que, ¿cuánto pago para exportar? IGE está en cero. DTA 425, prevalidación 310. Y ahí le había puesto 735, quién sabe qué pasó con el 35, pero son 735 pesos para exportar. Eso es lo que te cuesta una exportación. Todas las exportaciones, todas. Obviamente, donde ya pagan el impuesto. Ah, pues si tú vas a mandar a España, vas a mandar a Estados Unidos, tú te cuesta 735 pesos tu cálculo, tus impuestos, ¿eh? Falta el flete, falta el agente aduanal, etcétera. Pero, ¿quién va a pagar los impuestos? Bueno, pues ya sea en el país, cuando ya importa el americano, cuando importa el español, pero aquí también que es muy importante, que tú tengas un certificado de origen para que le puedas dar beneficios arancelarios. Y lo mismo aplica para los de allá. Si tienen tratado de libre comercio con México, pues ellos tampoco pagan. Entonces es un tema, por eso les decía, la materia internacional es bien, bien preciosa porque podemos aplicarla, chicos, no solamente en nuestro país, sino es global. Entonces, esto es bien importante. ¿Sale? Y bueno, pues te invito ya para finalizar, chicos, que cheques nuestras tarifas que están actualizadas en nuestra página y en Instagram, en BitCoaching, para que tú cheques, ahí viene mucho material. Cada una procuramos subir información distinta, ahí hay mucho tema padrísimo que nos generan nuestros chicos de prácticas. Nuestros chicos que están ahí en Bleed Coaching nos generan unos flyers preciosos, hacen su investigación, se documentan y nos comparten toda esta información ahí en Instagram. Ahí está para que las puedas checar. ¿De acuerdo? Y bueno, pues síguenos, te invitamos a que nos sigas en Bleed Coaching, contáctanos, puedes mandarnos un mensajito, ¿sale? Puedes mandarnos mensajitos si requieres de algún estudio, de alguna asesoría, ¿sale? Sin ningún problema. Ahí vamos a estar bien, bien al pendiente. Mándanos un mensajito, contáctanos si es que necesitas información al respecto, ¿sale? Entonces, bueno, pues estos temas de verdad creo que son muy oportunos, son temas que sé que es rápido, pero de verdad creo que estamos logrando o generando importante interés en todos ustedes, sobre todo que son temas, les repito, muy, muy necesarios, muy importantes que tienes que saber. Obviamente, lo que nosotros buscamos es generarte esta costillita que te inscribas a nuestros cursos, a nuestra membresía 2024, que ya vamos a estar subiendo esta información para que pues te inscribas y tengas el conocimiento pleno, así bien, bien profundo de todos estos temas, pero por lo menos que no te me anden chamaqueando, ¿no? Que no te me anden chamaqueando, que ya tú sabes que hay estos impuestos que se tienen que pagar, que el valor en aduanas, que el valor comercial, ¿no? Y bueno, pues para cada uno de los regímenes tenemos claramente, ¿no?
tenemos nuestro propio cálculo de impuestos, ¿de acuerdo? Estoy abriendo aquí porque fíjense que se me cerró, ya estoy generando su registro, ahorita se los vamos a mandar. Síganos, gracias chicos por todos sus comentarios, sus likes. Si tienen dudas, si quieren, mira, me dice Dali, ¿podemos poner un ejemplo? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Ok. Y bueno, saludos a todos. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, ahí fíjense que no me quiere aquí actualizar. Ahí está ya. Este, vamos a, ahí por ejemplo, lo que yo les recomiendo, chicos, es ya estamos al borde del tiempecito, pero ahorita vemos esta parte. Hoy estamos a 10 de enero, ¿verdad? Qué barbaridad. Se nos está yendo el año otra vez. ¿Ya viste, tener qué cosas? Ok. En un segundito, chicos. Les voy a mandar, porque también sé que muchos tienen trabajito. Gracias, chicos, por siempre estar al pendiente. Este, Nos vemos mañanita. Ya tendremos otro temita. Hay muchos temas, y fíjense que me gusta tocar así en estos puntos, así temas rápidos, muy interesantes. Déjenles mando. A ver. Ay, muchas gracias, Cris. Sí, sí, sí. Y fíjate que pues es repasillo. Gracias, Liz. Ok. Ahí, ¿qué es lo que les propongo? Para que también nos estén ahí muy al pendiente, si gustan, el día de mañana iniciamos con un ejercicio de esto. Voy a compartir las formulitas, esto es muy importante, las dos laminitas que vimos de las fórmulas, eso va a ser clave. Entonces, las voy a compartir en redes para que si puedes imprimirlas, imprímanlas, y el día de mañana voy a diseñar un par de ejercicios, y mañana con muchísimo gusto, en punto de las 8 de la noche, hacemos unos ejercicios, claro que sí, entramos a ver el DOF, me gusta que tengan este interés, Dali, así que mañana te espero para que con mucho gusto veamos esta parte, porque sé que muchos ya tienen que descansar, también me gusta respetar mucho sus tiempos, agradezco que están siempre al pendiente, pero creo que para verlo bien y que esto no, y cualquier duda, ¿les parece si mañana, en punto de las 8 de la noche nos conectamos? Les voy a compartir estas dos formulitas. De todas maneras, va a estar ya el tema en YouTube, lo subimos más tardecito, y pueden ustedes imprimir esas láminas donde están las fórmulas, imprímanlas, van a ver que eso les va a ayudar muchísimo. Y para poder calcular impuestos al comercio exterior para las importaciones, exportaciones, que es lo que más hacemos, rapidísimo, chicos. Tampoco es mucha ciencia, pero sí hay que ser súper precisos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, chicos, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Gracias, chicos. Acá Jessy, Gabriel, Cris, Sofi, mi Luis Ángel, Liz, Adán, les mando un abrazo, Milú, gracias a todos también los que se conectaron ahí en Facebook, de verdad, muchísimas gracias por siempre estar al pendiente. Si hay alguna cuestión o algún tema, no se olviden que también está la retransmisión ahí en Facebook, y la mandamos también a de verdad, ahí está. Se los mandamos ahí también. Dice Jesús Manolo 12. Bueno, sí, 12 vigentes, en general son 14. Ahí está para que se registren. Muchísimas gracias de verdad por estar siempre al pendiente. Entonces nos vemos mañanita en punto de las 8. Tráiganse su calculadora, su cuadernito, impriman sus fórmulas para mañana hacer estos ejercicios acerca de los impuestos. ¿Sale? Jessy, gracias. Cuídense mucho, un abrazo, bendiciones. Cuídense mucho, chicos. Nos vemos mañanita. Gracias, Milú.